Buenas tardes. ¿Me escuchan? Estela, Alejandra. Perfecto. ¿Se ve el esquema? Muchísimas gracias. Comenzaremos entonces de una vez. Solamente en este momento tengo 2 alumnos, pero comenzamos. De otra manera no será posible. Comenzamos hoy el último tema del programa, que es entropía, caos y control. Fue en 1850 cuando el físico alemán Rudolf Julius Emanuel Clausius, que vivió entre 1822 y 1888, utilizó por primera vez el término entropía para calificar el grado de desorden de un sistema. Este concepto surgió del griego de que significa en, sobre, cerca, acerca de, y del griego otropía, que representa mudanza, giro, alternativa, cambio, evolución. Dicho concepto comenzó en el campo de la física derivado de la segunda ley de la termodinámica, que sostiene que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. Porque la energía no fluye espontáneamente desde un objeto de baja temperatura hacia otro objeto a más alta temperatura, que significa en términos más generales que los sistemas cerrados, al ser intervenidos desde fuera por otras variables, producen alteraciones en el desenvolvimiento del fenómeno y tienden al desorden, pues han alterado las constantes que tenían como referencia. Por eso el desarrollo espontáneo de un sistema aislado se traducirá en un incremento de su entropía. En ese sentido, entropía en física es una magnitud que nos da el grado de desorden o caos de un sistema. Por eso, cuanto mayor es la entropía, mayor es el desorden y viceversa. Porque en general todo tiende a decaer y nada se arregla solo. De ahí que siga el refrán: todas las cosas deben cambiar y solo así permanecen como verdaderas. Como toda magnitud es posible medirla, y en este punto corresponde al físico y astrónomo Stephen Hawking, quien encontró en los campos cuánticos de las partículas eran dispersadas al chocar con un agujero negro. Y él esperaba que las ondas del incidente serían absorbidas y otra parte dispersada. Pero con sorpresa halló que el agujero negro también emitía ondas, por lo que Hawking encontró una fórmula para medir su entropía. Dicha entropía es la medida del desorden de un sistema, que se resume en la siguiente fórmula, donde S es igual a entropía a el horizonte de las 3 constantes fundamentales de la naturaleza, donde K significa constante y C al cubo significa esa constante elevada precisamente a la velocidad de la luz al cubo. Recuerden, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, dividida entre 4, que es 4 por una constante de Newton de la gravitación, elevada a la constante de Planck. Todas estas son indudablemente constantes. Hay que distinguir entre el concepto constante y variable. Las constantes indudablemente es una cantidad que no varía. Por ejemplo, la velocidad de la luz no va a variar, es constante. A diferencia de nosotros que manejamos variables. La variable indudablemente siempre cambia. De esta manera, la emisión de radiación térmica emitida por un agujero negro se le llama ahora radiación Hawking. Bajo esta fórmula se calcula, donde podemos advertir que el desorden es posible medirlo y conocer su magnitud teniendo en referencia las constantes que serían el referente al orden para percibir su contrario. O sea,
En función de las constantes de referencia en que se desarrolla el fenómeno, es posible conocer su variabilidad. De esta manera, la investigación sobre agujeros negros dentro del campo de la física cuántica pasaremos al ámbito de lo social. Y lo primero que vamos a encontrar en lo social es que al introducir el término entropía en este campo del mundo social, aquí no hay constantes. El mundo social no tiene ninguna constante, sino que siempre nosotros, a diferencia de los físicos, de los químicos y demás, siempre vamos sencillamente a manejarnos en términos de variables. Por ejemplo, en la química, el número atómico de un elemento no varía mientras sea ese elemento. Entonces, la característica es que entonces el mundo social maneja variables y no constantes, por lo que los referentes son distintos en el mundo físico, en las ciencias físicas, que en las ciencias de la sociedad. Y existen procesos aquí en este caso también que son indeterministas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay constantes, la posibilidad de establecer determinaciones es factible. Por ejemplo, una determinación, podríamos llegar a decir, si en un momento determinado se corta el nervio óptico, está determinado el sujeto a ser ciego de por vida. ¿Por qué? Porque un tejido nervioso no puede restaurarse, simplemente por eso. Entonces, sabemos causa, se produce el efecto. En el mundo social, todos los procesos son indeterminados, por lo que los referentes son distintos y existen procesos que no están, por lo tanto, determinados de antemano, pero cuyas tendencias podrían llevarnos a dos extremos. El mundo social, entonces, que es un mundo de variables, sin embargo, sí clasificamos el comportamiento humano entre el comportamiento normal y el comportamiento patológico. Cuando estamos hablando de la normalidad, decimos, fulano es un sujeto normal, estamos advirtiendo, no que el sujeto sea bueno, increíble, maravilloso, estamos diciendo solamente lo siguiente, que él desarrolla una conducta de acuerdo a la generalidad de la gente. Lo normal es siempre equivalente a la generalidad, pero el concepto de generalidad del comportamiento cambia. Lo que hoy es normal, mañana puede ser anormal. Por ejemplo, lo normal hace 50 años es que la mujer no debía usar pantalones. Estamos hablando hace 50 años. Lo normal en el mundo actual, yo creo que la comodidad del pantalón para la mujer es mucho mayor que estar usando un vestido. Entonces, la generalidad cambió y por tanto el concepto de lo normal y de lo patológico, por lo tanto, también cambió. Pero estas tendencias entre lo normal y lo patológico, entre el orden relativo y el desorden, y entre estructuras que ofrecen las condiciones y la voluntad que busca abrir alternativas en medio de circunstancias no siempre previstas. Dicho en otros términos, el mundo de lo social, aunque existe la voluntad, aunque puede ser condición necesaria para la acción, no es suficiente. Yo puedo querer, esforzarme, buscar algo y no lograrlo necesariamente. En este sentido, ¿por qué está ocurriendo? ¿Por qué digo que puede ocurrir esa situación? Porque no todo depende de mi voluntad. Hay cosas que no dependerán de mí. En ese sentido, no conozco mejor planteamiento para hablar de entropía en el campo social que con referencia a la anarquía.
Sabemos que anarquía es sin gobierno, sinónimo del caos, por lo que al referirse a las instituciones universitarias, hay un autor llamado Burton Clark que escribiera un libro extraordinario sobre las universidades como organizaciones complejas. Y él define a las universidades de la siguiente forma, dice: las universidades son anarquías organizadas. En efecto, la operación cotidiana de estas organizaciones complejas no puede depender de su estructura formal que está marcada en los ordenamientos y manuales de operación. Por el contrario, la riqueza de una universidad radica en la posibilidad de hacer coexistir lo diverso, de unir desde saberes hasta enfoques que por sus contradicciones entre ellos hacen que se descalifiquen mutuamente. Y sin embargo, se preserven en el tiempo y pueden transformarse y relevar sus generaciones, so pena de que el caos, la entropía las liquide. Dicho en términos sistémicos, si no son capaces de generar factores degenotrópicos que nieguen la decadencia, nada podrá salvarlas de su extinción. Este es un elemento muy importante contemplar. Las universidades como anarquías organizadas. Imaginémonos esta situación, o sea, entonces las universidades son un caos. Claro, tienen que ser un caos. Imaginemos que aquí están gentes en esta universidad coexistiendo en un mismo espacio, donde unos, por ejemplo, son de ciencias sociales, otros de ciencias físicas, otros son del área de humanidades. Y tenemos que crear un gobierno común, un planteamiento que lo lleve a discutir para manejar la universidad. Y lo que puede ser benéfico para unas, para otras no. No podemos manejar la universidad solamente bajo un reglamento rígido. ¿Por qué? Porque reventaría definitivamente. Saltaría en pedazos. Las universidades tienen que reconocer primero su diversidad interna. O reconocemos que somos diferentes, pero que tenemos que trabajar juntos. Que entonces esto nos debe llevar a una serie de resoluciones para poder avanzar. Y entonces es que hay que hallar los escasos puntos de coincidencia entre gente tan diferente. Por eso, en un momento lo que vamos nosotros a buscar o a poder apreciar es la siguiente situación. Cuando se vino, hace poco más de un año, la situación de la pandemia, y la universidad fue obligada a cerrar sus instalaciones, se pensó en un principio de que solamente durante 40 días que guardáramos, ya la pandemia iba a desaparecer. No fue así. Por lo tanto, se creó en la universidad un programa de emergencia. Bueno, pues seguimos, más de un año después, seguimos actuando dentro de ese programa de emergencia. Y entonces ya tenemos que advertir lo siguiente: oiga, después de un año, esto ya es un programa de emergencia para 40 días, ya, eso quedó atrás. Ya tenemos que pensar que la universidad también tiene que ser virtual. Ya tenemos que pensar sencillamente que tenemos que establecer una universidad que no va a tener aulas, que va a tener solamente sistemas, que no va a tener una biblioteca meramente llena de libros, sino que esos libros tendrán que pasar necesariamente a ser parte de libros virtuales. Que por otra parte, tendremos que establecer nuevos mecanismos en el proceso de relación maestro-alumno, que quizá ya no sean de maestro-alumno, porque ya no nos vemos físicamente. Que tenemos que ensayar nuevas formas de evaluación y de valoración, nuevos mecanismos de transmisión del conocimiento. Y si no lo hacemos, pues tendríamos que haber cerrado hace un año.
O sea, es gracias precisamente a que no vivimos un orden, sino un desorden, que vivimos en un caos y en una anarquía, que constantemente tenemos que generar soluciones y resoluciones nuevas. Porque si nos quedáramos exactamente con las mismas cosas, con los mismos planteamientos, con las mismas ideas, ya hace rato hubiéramos dejado de funcionar. En una ocasión, un profesor que ya murió, muy brillante, el doctor Eduardo Ibarra, egresado también de las primeras generaciones de la UAM, dijo algo que a mí me encantó y que todavía hasta la fecha lo sigo usando. Dice, si las cosas funcionaran de acuerdo a como dicen los reglamentos que tienen que funcionar, ya todo estaría paralizado. Veríamos que no es posible hacerlo así. Y le dije, oye, Eduardo, dime mejor, explícame bien esta situación. ¿Cómo es posible que que tú digas que si todo fuera ordenado, nada funcionaría? Dice, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la época de la dictadura militar, estamos hablando de los años 70 y principios de los años 80, en Argentina hubo una dictadura militar tan feroz que mató a miles de personas por ser disidentes. Entre otras cosas, estaban prohibidas las huelgas. Pero ocurrió que el transporte público en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que es una de las ciudades más grandes del mundo, donde yo creo que ahí tiene concentrada más del 50% de la población argentina, y el resto del territorio está prácticamente sin explorar. Pues bueno, en el Gran Buenos Aires, todas todos los camiones que circulan son cooperativas. Por lo tanto, no pertenecen al Estado. Y ocurre que ellos habían establecido ya que todos los precios la inflación era altísima y necesitaban aumentar el precio de los pasajes. Pero no podían ni siquiera tener derecho a petición de aumento, porque no se les iban a conceder. Entonces, en una discusión que hicieron todos los cooperativistas de los autobuses, a alguien se le ocurrió decirse, ¿por qué no hacemos una huelga al revés? Una huelga a la japonesa. ¿Cómo se le quedó viendo? ¿Cómo que una huelga al revés? Fíjense, en vez de dejar de trabajar, vamos a cumplir con toda la reglamentación tal y como está escrita en un reglamento. ¿Pero cuál reglamento? Sí, mira, dice, hace 30 o 40 años se hizo este reglamento. Y sacó ahí un librito ya totalmente casi descuadernado. Aquí está el reglamento. Y como no se ha hecho otro, pues sigue vigente. ¿Y qué decía el mentado reglamento? Decía, tienen que todos los choferes venir uniformados, con corbata, saco y corbata. Segundo, cada 5 minutos deberá salir de la primera estación a las 5 de la mañana el primer camión y cada 5 minutos le seguirá el siguiente. A su vez, el autobús solamente puede subir hasta 30 personas, no admitiendo ningún pasajero más, porque así lo ordena el reglamento. Y bueno, pues ocurrió que comenzaron a cumplirlo.
Pero en la mañana, que había había una demanda enorme, un autobús cada 5 minutos era demasiado. Cuando ellos salían hasta con 10 camiones al mismo tiempo para ir cogiendo a la gente. Y la gente iba colgada prácticamente para llegar al trabajo, entre 8 y 9 de la mañana, el periodo de mayor carga de pasaje. Unido también a todos los escolares que también subían, en fin, era una situación. Entonces, cuando se ordenó esto, y de repente, cuando llegaron, decía el chofer, ya son 30, no admito uno más. Bueno, la gente protestaba, decía, inventaba abuelas y demás, pero el camión se detenía y no avanzaba. Entonces aumentaba el... Llegó el momento en que al tercer día era un caos Buenos Aires. Y entonces los militares mandaron llamar inmediatamente a estos señores. Y le dijeron, oiga, ¿por qué? Pues aquí está el reglamento, estamos cumpliendo el reglamento, véalo, aquí está. Hasta que uno de los militares le dice, bueno, yo creo que vamos a hablar ya sinceramente. Esto es un caos. La gente está profundamente enojada, por favor. Queremos que vuelvan a ser como antes. Si no, no podemos porque está el reglamento. Bueno, ¿a poco a ustedes les interesa el reglamento? ¿Qué es lo que quieren? Ah, no, pues lo que queremos es subir las tarifas. Ah, bueno, concedido. Pero bueno, con eso a hacer como antes. Claro que volvemos a hacer como antes. Hasta peor. Y se compuso, bueno, entre comillas, no sé, se compuso. La gente volvió a estar colgada en los camiones de vez en cuando. O sea, era un caos, como hasta la fecha lo es. Al grado que la última vez que fui a Buenos Aires, una de las cuestiones era que faltaba, o sea, solamente el autobús admite monedas, no admite billetes. Por lo tanto, si ustedes no tenían monedas y llegaban y le presentaron un billete al señor, decía, no, bájese. Y fue otra de las medidas cuando llegaron los germanos. ¿Qué es lo que quieres? No, pues para que haya cambio y demás, acepta nuevamente billetes. Y se volvió a aceptar billetes. Esta es entonces la característica donde vemos que el mundo del caos es también un mecanismo que opera en todas partes. Y donde no hay esa situación, cuidado. Hace unos días me mandaron esas cosas que mandan para que pongan como ejemplo que el modelo japonés de educación, qué barbaridad, increíble, maravilloso. El modelo japonés es que el niño llega y se inscribe, al momento de registrarlo, ya tiene garantizada la inscripción. A los 3 años se manda indudablemente a una trabajadora social que les dice a los padres, a partir de tal día, en tal escuela que queda cerca de aquí de este barrio, deberán demandar a su niño de 3 años a la escuela. El niño no lo van a ustedes a llevar a la escuela. El niño van a venir sus amiguitos más grandes, ya tienen que viven aquí cercanos, y van a venir por ellos. Y se los van a llevar caminando a la escuela. Y los van a regresar. Eso durante todo el tiempo de su primaria, de su kinder y de su primaria. Después de ahí pasarán a la escuela secundaria y también ellos deberán de ir. Ya tienen un lugar, ya todo. Los libros, todo absolutamente ya está puesto. El gobierno los entrega y está comprometido a ello. A su vez,
el alumno, si reprueba, la educación básica la tiene asegurada, o sea, hasta primaria. Pero si ahí se establece un corte, se le dice, ya vas a trabajar, por favor. No puedes estar aquí. Y preferentemente, cuando cumple 17 años y ya ha terminado su bachillerato, en ese momento, dependiendo de sus calificaciones, o sea, si tiene excelentes calificaciones, que será, por ejemplo, un 1% de la población, ese se va a universidad. Previo estudio de qué tipo de universidad y en qué tipo de carrera hace falta. Y el resto se le dice, vas a tener ya ahora sí un curso técnico y te vas a trabajar. Y de esa manera se marca la sobrevivencia. ¿Qué cosa crea? Que a la edad de 17 años, si el sujeto no fue de excelencia, ni queriendo podrá acceder a una universidad, ni queriendo. Entonces, cantidad de jóvenes de 17 años cada año se suicidan. ¿Por qué? Porque no hay una segunda oportunidad, porque no hay una posibilidad de volver nuevamente, son los pasos. ¿No pudiste en este tiempo? Ya. Es que ahora sí voy a ser un muy buen estudiante. No sé, ya. Bueno. Entonces ya se le marcó al sujeto la forma de vida. Y si no acepta su destino, o sea, la determinación que le pusieron, pues el que se suicida está bien. En Estados Unidos la educación superior es tan costosa que tienen ustedes que pedir una beca, pero una beca que tendrán que pagar cuando terminen de estudiar. Entonces tienen que tener excelentes calificaciones para poder acceder a ese tipo de universidad. Y a partir de ahí se hace lo que se denomina aplicación, o sea, solicitud. Si el primer año de universidad de aquí es que lograron entrar a la universidad, el sujeto no rindió, pues sencillamente la universidad le dice, toma tus papeles y vete. No te queremos aquí. Bueno. Y yo recuerdo cuando estuve en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, estuve estudiando allá, que en efecto los jóvenes que van para Bachelor of Arts, como se llama la licenciatura, efectivamente muchos muchachos se suicidaban lanzándose desde el último piso del edificio llamado Cathedral of Learning, que era aproximadamente de 25 pisos. Y se lanzaban desde ahí, obviamente se mataban. Cuidado cuando sabemos ya nuestro destino. Lo mejor del destino, no quitemos la palabra destino, lo mejor de la vida es no saber qué puede ocurrir. ¿Por qué? Porque eso nos da la posibilidad de la esperanza y de volver nuevamente a reiniciar las cosas. Visto así, es común que en el uso del término caos, al tener nuestras mentes acostumbradas a pensar en el equilibrio, la normalidad y la exigencia de eludir las crisis, más que enfrentarlas. Por lo que lo primero que tenemos que abordar, una noción de este concepto donde la teoría del caos plantea que el mundo no sigue un patrón fijo y previsible, sino que se comporta de manera caótica y que sus procesos y comportamientos dependen en gran manera
de circunstancias inciertas, que cualquiera puede decir que el caos ha sido hasta este momento la única constante en el mundo social. Pero para abordarlo hay que partir del término complejidad, que implica además una forma de comportamiento, un conjunto de características identificables en la mayoría de los sistemas de la naturaleza, incluyendo a las organizaciones y sus procesos, donde un sistema complejo tiene reglas naturales que influencian su comportamiento y reglas complejas que le permiten funcionar en ambientes turbulentos. Muchas publicaciones en el ámbito científico consideran que la economía global emergente del siglo XXI está forzando a las organizaciones a operar en un ambiente turbulento. Aunque quizás esta ha sido siempre la característica que ha acompañado nuestra historia, donde la única diferencia quizás que tenían una dinámica diferente respecto al espacio y al tiempo. Dentro de las organizaciones, la teoría del caos explica cómo situaciones de cambio rápidas que requieren soluciones creativas no pueden ser controladas por estándares normales. De esta manera, la visión de las organizaciones desde el punto de vista de la complejidad puede inducir a sus directores dentro de una cultura del caos, porque es en la frontera del caos donde los cambios tienen lugar. Por eso, por lo que el cambio tiene que ser para la gerencia, es saber cómo guiar la dinámica caótica para alcanzar en medio de ella los objetivos que de alguna manera se pretenden. De esta manera, aproximarse a la teoría de la organización supone reconocer varios términos. Primero, complejidad, incertidumbre, probabilidad. Frente a la noción que siempre nos han enseñado sobre la simplificación, adaptación como capacidad de resiliencia, donde la resiliencia es la forma de cómo sobreponerse a la adversidad, la certeza y la previsión. De esta manera, nuestro horizonte tiene que reconocer que toda simplificación busca reducir lo real a un modelo que se ajusta tan solo al alcance de nuestra información sobre los procesos. En cuanto a nuestra capacidad de resiliencia, esta hay que reconocer que no es ilimitada, pues opera en nuestro ser también factores de resistencia, de sobreponerse a lo adverso y de negación, porque la certidumbre solo es identificable con la muerte, donde por fortuna no sabemos el momento y las circunstancias en que ésta necesariamente se ha de cumplir, y la previsión y planeación que se resumen en la racionalidad como anticipación de los procesos, contribuyen sin duda a orientar nuestra acción mediante tácticas y estrategias. Pero es indispensable reconocer, como señala Herbert Simon, que la racionalidad es limitada frente a la realidad. O sea, no todo lo podemos prever, no todo lo podemos conocer. Reconocer los límites de la acción no es negar de entrada la posibilidad de la esperanza y menos asumir una actitud de resignación, como si estas condiciones fueran un destino inexorable, que solo aspiran a reconocer los límites de la voluntad, de la razón y de la acción frente a las circunstancias no siempre favorables, de acuerdo a nuestros deseos, ordenamientos y previsiones. En ese sentido, Immanuel Kant, el gran filósofo, enfrentó de una manera distinta el problema de la posibilidad del conocimiento del mundo objetivo. En la medida en que la realidad es cambiante, infinita, sin forma, incognoscible en sí, bajo el principio de la subjetividad de una mente que no puede entender en sí la objetividad del mundo real. Ante esto, la razón humana es finita, da forma, se muestra relativamente estable, busca aproximarse al conocimiento de lo real mediante el uso de la razón, para lo cual usa la lógica, la selección de fenómenos, el ordenamiento de la información, y logra mediante la construcción de categorías y teorías aproximarse a la explicación del mundo real para sí, aunque este sea siempre más complejo que cualquiera de sus explicaciones. En ese sentido, volvemos a reiterar la idea kantiana de que no conocemos la realidad, sino la realidad que conocemos, pues no se conoce la realidad en sí, sino para sí.
Establecido en el anterior siglo XX, aportó un factor invaluable para esta explicación y estaría a cargo de la teoría general de sistemas. Y estriba en el principio del carácter autopoyético de los sistemas, que se resumen en la frase Maturama, como autopercatamiento de sí, de los objetos en cuanto que son. Además del principio de entropía, que se define como la tendencia de todos los sistemas a decaer, lo cual muestra que no solo el carácter finito, sino su imposibilidad de existencia y de reproducción limitada. Ambos conceptos hoy más que nunca están presentes en el mundo de cambios vertiginosos, donde la obsolescencia inducida de muchos procesos o fenómenos opera en dirección de las exigencias de cambio y sobre todo la tendencia necesaria hacia la decadencia, lo que nos lleva de modo necesario a la condición de agotamiento de los procesos. Este elemento de obsolescencia inducida es el mundo de los objetos que nos rodean. No se crean que cuando ustedes compran una computadora increíble, maravillosa, de la mejor marca, no tiene ya esa obsolescencia inducida. Significa sencillamente que una computadora está diseñada para durar 3 años. Después de eso es una porquería, ya no sirve para nada. Tiene que comprar una nueva, donde puedan caber los programas y toda la serie de propuestas. Hace unos días, por ejemplo, se hizo el examen de admisión a través de red, a distancia se hizo para entrar a la UAM. ¿Qué características tuvieron? Se requería tener un sistema de cómputo reciente. El aspirante que no tuviera una computadora lo más nueva posible, pues simplemente no le iban a caber los programas. El que no tuviera un sistema de internet fuerte, tampoco podía hacerlo, porque se iba a salir sencillamente del examen, de las 2 horas y media que iba a durar el examen. Y a su vez, si no tuviera esas características, pues definitivamente el alumno no iba a poder siquiera aspirar a echar la agua. ¿Cuánto necesita un alumno entonces para tener, por ejemplo, por el caso de ustedes? ¿Qué se requiere? Que tengan una computadora actualizada, que tengan un sistema de internet que no se vaya constantemente, que tengan además programas, capacidad de absorber programas, que tengan además discos duros sencillamente para subir y almacenar información, que tengan probabilidad de búsqueda permanente de información nueva. Y si no, pues están perdiendo el tiempo aquí porque no hay forma. Todo es automatizado. O sea, ¿cuántos tienen esa posibilidad? Quien tiene esa posibilidad puede estar aquí y el que no, pues el que no puede estar. Esto no tiene las mismas características ni las mismas condiciones que tiene el modelo presencial. Y no estoy diciendo que el modelo presencial sea la maravilla del mundo, ¿no? Cada uno tiene sus bondades, pero esta es la característica que tiene en este momento. A su vez, lo anterior nos lleva entonces a establecer la necesidad de los espacios conceptuales para determinar un modelo de entropía. En el primer caso está la racionalidad propuesta sin dirección, que opera como un factor que deriva hacia una indecisión en la toma de decisiones. El espacio de sin ejecución y el evento que representa la imposibilidad de valoración del fenómeno. El otro espacio contempla el contraste entre la racionalidad propuesta del diseño de operación contra la no ejecución de la propuesta, de lo que deriva la implementación del proyecto. Sin dirección y evento, el fenómeno se torna inadaptable y por eso los 4 procesos conducen necesariamente a la decadencia, la perversión de efectos no deseados e incluso su desaparición. Ahora veamos esto en el modelo de entropía que he elaborado.
La entropía el proceso de entropía parte de un principio básico. Todo sistema tenderá a decaer y al desorden porque ninguno es permanente. Ese es el principio general. Ahora, la entropía consta de lo siguiente. Una racionalidad propuesta. La racionalidad es la previsión que podemos operar frente a la realidad y es lo que proponemos. ¿Hasta dónde podemos aplicar esa racionalidad? Lo contrario de la racionalidad propuesta es el evento. Mientras que aquí opera todo el ámbito de lo previsible, aquí en el evento está lo imprevisible, lo emergente, lo desconocido. A su vez, para que se produzca el proceso de entropía, tiene que haber problemas sin dirección, o sea, sin capacidad de dirección y sin posibilidad de ejecución de los ordenamientos. Cuando hay una racionalidad propuesta, pues indudablemente tenemos la idea de un plan, supuestamente lo que pretendemos hacer. Pero la falta de dirección adecuada puede llevarnos al primer gran obstáculo, la indecisión. Cuidado. Cuando hay indecisión significa que no se pueden tomar decisiones. ¿Por qué no se pueden tomar decisiones? Por muchas razones. Una de ellas, que hay varias personas que están en contradicción y unos dicen para un lado y otros dicen para otro. Ahí viene la indecisión. Otro, que el sujeto que de alguna manera debiera tomar la decisión, pues definitivamente se paraliza y en lo que está pensando, lo que debe de hacer, se le pasa la oportunidad. Y la cosa más grave, en términos de la teoría de la decisión, que aún la falta, el que no decide, no cree que el mundo se queda allí, no. No decidir es una decisión también. Por ejemplo, si en un momento determinado, supongamos que mi pareja llega y me dice, oye, supongamos que el noviazgo me hubiera dicho, ¿qué te parece si nos casamos? Yo digo, déjame pensarlo, no necesito pensarlo. Oye, a la semana siguiente, ¿qué es? No sé, sigo pensando, es que me vienen muchas dudas. Yo creo que la tercera semana, si la mujer es inteligente, le dice, hasta luego, ¿eh? Porque del día que se decida, a lo mejor es dentro de 5 años o dentro de 10 años, que va a decir, oye, nos debimos haber casado, pues sí, pero la otra ya tiene hijos, ya tiene marido, ya tiene todo. Entonces la indecisión no implica definitivamente que el mundo quede estancado, no, en espera de lo que decidamos, no. El mundo sigue y las cosas se ven afectadas. Y entonces cuando se quiere tomar una decisión sobre las premisas anteriores, ya no es válida. La segunda, entre la racionalidad propuesta que se pretende hacer. Como no hay decisión, pues ¿cómo se va a implementar? No se puede ejecutar nada. Por lo tanto, sin implementación, o sea, los recursos quedan ahí. Y volvemos nuevamente al mismo planteamiento de Karl Popper, cuando decía, este personaje afirmaba, sin medios no es posible alcanzar los fines. Pero aún podemos tener los medios y no alcanzar los fines. ¿Qué significa? Que los medios se quedaron allí, inmóviles, porque no había una decisión que los impulsara, que dijera para qué son. Sin ejecución y evento. El evento es lo imprevisible. Hay indecisión, no se implementó nada. Sin embargo, eso no significa que en la realidad no pasen las cosas. Los fenómenos siguen adelante y lo que se dé ahora serán eventos, será lo imprevisible. Y sin ejecución y evento nos lleva también a una
a no valorar la importancia de las cosas, de los hechos. Por ejemplo, el Titanic en 1912 parte del puerto de Liverpool, Inglaterra, rumbo a Nueva York en su primer viaje inaugural. Es el barco que se considera insumergible, que no se puede hundir. Sin embargo, rumbo a su primera noche, se encuentra con una iceberg flotante que no advierte adecuadamente. Está en la fiesta inaugural y choca contra el iceberg. Al chocar contra el iceberg, le hace una pequeña abertura de poco más de 1 metro cuadrado, donde comienza a penetrar el agua. Pero es en un punto tal que es precisamente donde se encuentran los hornos para producir la energía, que mediante vapor va impulsando el barco. Al momento de inundarse, el barco pierde su punto de equilibrio y comienza a inclinarse. ¿Qué pasó en ese momento? No hubo valoración y por lo tanto se perdió tiempo impresionantemente fuerte para tomar una decisión. Cuando el capitán toma la decisión de que hay que abandonar el barco porque el barco se va a hundir, es el momento que el barco ya está inclinado y por lo tanto del lado derecho, las lanchas del lado derecho ya no son posibles de usarlas. O sea, la mitad de las lanchas se quedaron sin usar. Y entonces, en ese proceso de indecisión, no se implementa nada. Y cuando se le dice a la gente abandonen el barco, obviamente nos le dicen a todos. Primero los de primera. Pero es que esto sin implementación. Y llega el momento en que ya, cuando baja el último bote, deja al final a 1.500 personas arriba del barco que finalmente se parte y se hunde. Y cuando se hunde, entonces dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Ocurrió primero porque como era de noche, el telegrafista, por más que mandó mensajes de auxilio, los barcos que estaban próximos no pudieron llegar al lugar. Segundo, cuando llegaron era demasiado tarde. Tercera, se perdieron 1.500 vidas. El barco que se creía insumergible se hundió, y no solamente se hundió, se partió. Y finalmente, cuando vemos hoy en día, a través de submarinos de alta precisión, se puede sacar partes del Titanic. No creo que una cantidad enorme de cosas, muy pocas cosas. Hay una exposición que he visto, por ejemplo, la llegué a ver en Los Ángeles, de los restos del Titanic. Uno ve, bueno, el barco era de hierro. Pues eso no significó nada, sencillamente, de todas maneras se hundió. O sea, no pudo adaptarse a las nuevas condiciones. Pero ahora viene lo más grave de la entropía, porque es el proceso que sigue. Internamente, en esta dirección aquí hay un punto A, que es un resultado deseado difuso, o sea, no sabe qué cosa se quiere. Segundo, a su vez, hay una desviación emergente. La desviación emergente significa que no se ha previsto
hasta dónde se desviaron entre lo que se quería y lo que finalmente está resultando. Por otra parte, esta que va sin implementación e inadaptabilidad parte de una deviación imprevisible, que generalmente es una catástrofe. Y del otro lado, en sentido inverso, está D, que es el desempeño deseado sin control. O sea, finalmente se hace las cosas sin coordinación, sin capacidad, sin consulta ni nada. Ahora, ¿qué proyecta esto al ambiente? Al ambiente proyecta E, que es un desempeño real errático. F, que mira las omisiones. O sea, lo que debiendo haber hecho no se hizo. G, que es la discrecionalidad. O sea, no operan por criterios adecuados, sino conforme van pasando las cosas. Y finalmente un resultado real totalmente errático. ¿Qué es entonces, en qué consiste la entropía o a qué se debe? A la ausencia de procesos de regulación y control. Entonces, esto es lo que estamos nosotros contemplando aquí, que representa la entropía. Y ahora vayamos ahora directamente al proceso de control. El control es lo contrario precisamente de la entropía. Este modelo, que también elaboré, nos describe lo siguiente en términos del control. El control, entonces, en principio lo definimos como la correspondencia entre lo que marca la decisión de la dirección y aquello que se ejecuta. No creen que nada más es cuestión de que aquí mandan y acá obedecen. Entre lo que aquí mandan y aquí obedecen hay una serie de mediaciones importantes. Primero, si hay los recursos, si hay la voluntad, si existe liderazgo, en fin, múltiples variables que hay para que la gente llegue y finalmente se aproxime a aquello que se desea. A su vez, hay una racionalidad que nos dice el elemento de previsión y hay el reconocimiento del evento, que es lo inesperado. Entre la racionalidad y la dirección, aquí sí está la decisión, aquí sí se tomó la decisión. Pero tomar la decisión no es suficiente, sino que en el ámbito de la ejecución y la racionalidad se ajuste la relación de medios con respecto al fin, para cumplirla, para implementarla, para hacerla posible, para movilizar todos los recursos que de alguna manera se dispongan y que reclama esto. Entre la ejecución al momento de que caemos al campo de la realidad, surgen los eventos son lo imprevisible. Y aquí tenemos que valorar la situación. ¿Qué distancia hay entre lo que creíamos y lo que finalmente ocurrió? Esta valoración es necesaria, indispensable. Porque si se hubiera valorado lo del Titanic, de inmediato se hubiera tomado la decisión de abandonar el barco y no hubiera habido ningún muerto. Pero no se hizo así. Cuando se vio la valoración ya era demasiado tarde. Como consecuencia de ello, la adaptabilidad es una resultante entre la disposición de la dirección frente a los eventos para ajustar estas relaciones. Y ahora viene de este proceso de control también las consecuencias. E, que va de decisión a implementación, significa que aquí tenemos en lo interno identificado el resultado deseado. No, perdón, es el desempeño real. Es con respecto al ambiente. E a F es el desempeño real. Entre F y G es la corrección de omisiones. O sea, aquello que se dejó de hacer, hay que hacerlo.
Entre el terreno, entre G y H, o sea, entre valoración y adaptabilidad, hay que hacer la corrección adaptativa, de acuerdo a las circunstancias. Y H a E define el resultado real. De esta manera, el control opera como aproximación entre lo planeado y lo ejecutado. Esta es la idea entonces del control. Ahora resumo de una vez los últimos planteamientos que son indispensables considerar. Llegamos al último tema, donde estamos nosotros contemplando el proceso de entropía y el proceso de control, que son el remate necesario para cumplir el objetivo central de este curso. El objetivo central de este curso, se los dije desde el principio, es buscar crear, o sea, buscar sencillamente que ustedes tengan una formación en este curso como directivos. Corresponde a la capacidad de gestión y la capacidad de control al elemento directivo. Dicho en otros términos, hemos hecho la diferencia entre gestión, que es capacidad directiva, y ejecución, que es propiamente lo que se llama administración. La administración se rige por procedimientos. La gestión se genera a partir de estrategias. Estas estrategias indudablemente tienen que llegar a incidir en cómo cambiar las cosas y ajustarlas de acuerdo a un modelo diferente. Quien anteriormente tenía una mecánica determinada de cómo hacer negocios, hasta antes de la pandemia, yo les puedo decir que toda la mayoría de las experiencias que tuvieron antes ya no sirven. Que hoy en día tienen que tomar estos elementos. Tienen que ver qué tanto la entropía ha movido todo el medio ambiente, el que hoy operamos, y por lo tanto, qué nuevos mecanismos de control podemos nosotros asumir en el momento actual. Deseo que ustedes sean en un momento determinado personal directivo. Eso no dependerá meramente de su voluntad, dependerá también en mucho del marco de condiciones en que se desenvuelvan. Pero lo que sí es importante es reconocer la capacidad de unir decisión con capacidad de implementar, la posibilidad de valorar los procesos en lo que se está construyendo algo que se desea y la capacidad de adaptarnos a un mundo que siempre será cambiante. Esto es lo que de alguna manera hemos establecido hasta el día de hoy. Quiero señalar finalmente, el próximo martes tenemos ya la recepción del último trabajo. Por favor, les voy a pedir lo siguiente. Quienes tengan más de 3 trabajos que no hayan entregado, yo considero ya en este momento que abandonaron el curso. Este curso no se pasa más que con trabajos. Son 7 trabajos. Puede faltar uno, ninguno. Al grado que tenga hasta 3 trabajos, incluyendo el que tiene que entregar, pueden entregarlo todavía, aunque es temporáneo. Les costará indudablemente un poco, unas décimas, pero podrán pasar. Quien quiera todo hacerlo a última hora, no se vale, no se puede. Por eso todo está marcado en el programa por tiempos y trabajos. Dispusieron todo el tiempo de el recurso del libro, del programa que les señalaba directamente qué tenían que hacer y en qué fechas tenían que entregarlo. Entonces no hubo engaño en el modo alguno. Deseo por lo menos, y esto sí es muy importante, tengo sí bastante satisfacción de encontrar que un buen número de gentes, efectivamente hubo los que ya abandonaron el curso, ya no hay problema. No presente ya por favor ya ninguno porque ya no es tiempo.
que tenga hasta dos, incluyendo el que viene, todavía tiene esa posibilidad de ajustar eso. Y de esta manera poder de alguna manera contribuir a lo que es más importante, que ustedes logren precisamente continuar en esta carrera. Pues hasta aquí entonces dejamos esto. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos señalado? ¿Dudas? El siguiente martes todavía hay clases, ¿verdad? Claro, es la última clase, que es el momento que vamos a ver catástrofes y vamos a hacer la revisión de todos y cada uno de sus trabajos, todo. Ustedes me van a ir a hacer la aclaración de cualquier cosa. ¿Hecho? Ok, profesor, gracias. Entonces, ¿algo más? Nos vemos entonces, muchachos. Gracias. Profe, Dígame. yo tengo una duda respecto al trabajo. Le quería comentar si se puede hacer como tipo infografía de la empresa que nos dio. Es una monografía. ¿Qué es una monografía? Es una descripción precisamente de lo que es la empresa. ¿A partir de qué? De la información que usted encuentre disponible. Una fuente muy importante es Internet. Otra de ellas es la revista Expansión, en fin, pero ahorita encuentro que la mayoría de las cosas están en Internet. Búsquenlas en Internet. Ok, sí, está bien, gracias. Hasta luego. Buen día, profesor. Es lo mejor del mundo. Profesor. Muchachos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.